Entonces ahora déjenme compartir la pantalla. Esta va a ser nuestra última sesión y el tema pues es la iglesia. Es una teología sobre la iglesia. Que dentro de las teologías que hemos visto es bíblicamente la más completa. O sea, hay muchísima información sobre la teología bíblica sobre la iglesia. Por eso, si ven ustedes su cuadernillo, está muy documentado, trae muchas citas, que claro está, no las vamos a recorrer todas porque es una locura de citas. Más bien yo seleccioné así como las más fundamentales, las que nos pueden dejar un panorama más claro, y sobre esas vamos a trabajar en esta sesión. Muy bien, ahora déjenme comparto ya mi presentación. Muy bien, pues ya estamos aquí. Ok, entonces la iglesia sería nuestra última sesión. Y pues como todas las semanas, siempre comienzo con unos textos del Catecismo de la Iglesia que nos ayudan mucho a profundizar y a ubicar, aunque vamos a ver que la documentación que trae a veces el catecismo no toda es bíblica. Sí, vamos a encontrarnos en el catecismo mucha información de los padres de la iglesia, mucha información sobre teología dogmática, sistemática, pero bueno, nos ayuda un poquito a abrir el panorama. Es más, en su libro, si vamos al libro, ahí hay una primera parte donde, a modo de introducción, nos llevas a descubrir qué quiere decir esto de la palabra iglesia, ¿no? ¿De dónde viene? Y bueno, en el catecismo, ahí en el numeral 751, no lo explica de otra manera, pero pues al fin y al cabo es lo mismo. Y nos dice el catecismo, la palabra iglesia viene de la palabra griega ekkalein, que quiere decir llamar fuera. Y que se dice en esa palabra en griego, eclesia. Entonces, es una palabra, la palabra eclesia es una palabra que trae un origen pagano, no trae un origen religioso, aunque los primeros cristianos la tomaron como una expresión que los identificaba como un grupo o una iglesia. Porque fíjense aquí en esta palabra griega eclesia, quiere decir llamar fuera, convocar. Entonces, esto se aplicaba cuando los griegos, no sé si se recuerdan ahí en algunas clases de secundaria o prepa, donde hablaban que en estas ciudades griegas que eran llamadas las polis, se convocaba a lo que era el ágora, que eran las plazas centrales, que era como aquí en Morelia, pues irnos a la catedral, donde en esas plazas, que sería en nuestro caso sería la Melchor Ocampo y la Benito Juárez, pues en esas plazas se empezaban a tratar temas de importancia sociales, ya sea políticos, ya sea propios de la ciudad, ya sean asuntos civiles o militares, y todo se hacía en estas famosas ágoras o plazas públicas. Entonces, cuando se convocaba a una reunión, pues se le llamaba, pues que era una eclesia, ¿no? Una asamblea reunida para tratar un tema público. Bien. Esta palabra, pues, designa asambleas del pueblo. Fíjense cómo estamos hablando todavía en un lenguaje secular, laico, la expresión asambleas del pueblo, ¿no? Reuniones populares. Así hablándolo ya en un castellano más actual, las reuniones populares, pues esas eran las eclesias. En general, de carácter religioso,
Actualmente, pues ya desde estos primeros cristianos que asumen este sentido religioso para esta palabra que tenía un uso popular y no religioso. En término frecuente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Claro está que en el Antiguo Testamento, y eso aquí viene en su libro, en el Antiguo Testamento, que es un libro escrito en hebreo, pues no aparecía la expresión eclesia, que es una expresión griega. Entonces aparecía una palabra similar que en hebreo es el kalaj, el cajal. El cajal hebreo que después se tradujo al griego, cuando se tradujo la Biblia al griego ahí con la versión de los 70s, pues ya se le dio el término de asamblea a estas expresiones del Antiguo Testamento. Y esta cita de Éxodo 19 la vamos a leer más adelante, porque es interesante ver cómo van apareciendo estos términos que nos van a llevar a la idea de eclesia o de iglesia, que están ya metidos dentro de este Antiguo Testamento. Muy bien. Otro texto del catecismo. Dándose a sí misma el nombre de iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. Aquí el catecismo nos empieza a introducir en algo que es parte de nuestro tema y que viene también en su libro. Nos dice que estos primeros cristianos, los apóstoles y sus sucesores, se saben que son descendientes, que son herederos de toda la cultura del Antiguo Testamento. O sea, estos nuevos cristianos no rompieron culturalmente ni religiosamente con el pensamiento del Antiguo Testamento, sino que lo asumen. Y por lo mismo, ellos se reconocían, estos primeros cristianos se reconocían ahora en Cristo, como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era convocado y era dirigido por Yahvé, por Dios Padre. O sea, el pensamiento cristiano no ve un rompimiento. O sea, ve una misma pedagogía de Yahvé, Dios Padre del Antiguo Testamento, que ahora el Hijo, Cristo, la hace suya y la está ahora practicando con estas nuevas comunidades de primeros cristianos. Y esto es interesante porque vamos a entender que ya desde el comienzo de la era cristiana hay eslabones que nos unen con las prácticas, pensamientos, cultura y religiosidad de los antiguos israelitas del Antiguo Testamento. Muy bien. Después nos dice aquí, esto es el catecismo en el 751. Dice, en ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Después nos presentan aquí otro término en griego, el término kyriake, del que se derivan las palabras church en inglés y Kirche en alemán. Significa la que pertenece al Señor. Bien, ahí el catecismo nos va nutriendo de cómo culturalmente esta palabra iglesia se nos ha venido en diferentes idiomas. Otro texto del catecismo. Dice, en el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica. Aquí nos van a presentar las acepciones de la palabra iglesia. Entonces, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una asamblea que se reúne para dar culto público
a Dios. Eso serían nuestras liturgias católicas o cristianas, ¿no? Todo culto que se le rinde a Dios por medio de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo, esa es una acción litúrgica, que es pues una liturgia eucarística, pues son los sacramentos, las horas litúrgicas, el año litúrgico, pues todo eso forma parte de la práctica del pueblo donde da culto y manifiesta su fe. Bueno, a esa manifestación litúrgica se le va a reconocer como iglesia. Por eso nuestras construcciones de nuestras iglesias, así se les da ese término. Pero es porque ahí dentro de esas construcciones de las iglesias se realiza este culto. ¿Sí vamos? Ok. Entonces, una primera acepción de la palabra iglesia es la acción litúrgica de una asamblea. El pueblo que se reúne. ¿Qué es la iglesia? Es el pueblo santo. No es tanto la construcción, sino es el espacio donde se reúne un pueblo santo, una asamblea. Y a esta asamblea se le va a reconocer como iglesia. Ya San Pablo, en sus cartas, hacía referencia de las iglesias, pero refiriéndose a la reunión de los fieles. O sea, San Pablo tenía muy claro, toda reunión de los fieles era una iglesia. Y si estos fieles se reunían en una casa particular, pues la casa no era la iglesia, sino la asamblea, la reunión de los fieles. Bien, otra acepción de la palabra iglesia es cuando se le denomina a las comunidades locales. Por ejemplo, una comunidad local sería pues nuestra parroquia, ¿no? Donde nos toque. O también podemos decir que nuestra comunidad local sería nuestra diócesis, donde estamos reunidos en torno de un obispo. A esto le llamamos comunidades locales. Entonces puede ser nuestra diócesis, que es la arquidiócesis de Morelia, o nuestra parroquia. A esas dos reuniones o comunidades de fieles también se les reconoce como iglesia. Una tercera acepción sería a toda la comunidad universal de creyentes. Sería la acepción de la iglesia universal. Todos los que fuimos bautizados y tenemos la fe en Cristo Jesús. Todo hombre de cualquier lengua, raza o nación que sea bautizado y sea seguidor de Cristo Jesús, pues es parte de una iglesia. Es una acepción universal. Bueno, entonces es interesante ver cómo vamos a tener esas tres acepciones. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. O sea, no podemos separarlas, están íntimamente ligadas. La iglesia es pueblo de Dios, reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo es iglesia. Que bueno, ya desde la liturgia, ya los liturgistas o los estudiosos de liturgia hablan y dicen que de una forma muy propia, la forma más propia y exacta para definir a las construcciones donde nosotros vamos a misa es denominarlas iglesias, no templos. Aunque popularmente y por costumbre y hasta los mismos sacerdotes y obispos le denominan a las construcciones, les dicen templos,
pero lo más propio es iglesias, ¿sí? Como aquellos espacios donde se dan estas reuniones de las asambleas públicas. Y que estas asambleas por sí mismas ya son cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Todo bien. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro tema. Pero aquí, pues yo me salí un poquito de lo que es el texto del libro para nada más hacer un pequeño, una pequeña puntualización. Y es de que este estudio de lo que es la iglesia, o esta teología del estudio de la iglesia, se le va a denominar eclesiología. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra eclesiología, nos estamos refiriendo al estudio teológico de lo que es la iglesia de Cristo. Y aquí yo pongo unas definiciones que saqué de un legionario, de un sacerdote legionario, el padre Francisco Mateos, que escribió un libro sobre eclesiología. Y en este libro, pues, saqué estas pequeñas definiciones. Y dice aquí el padre Francisco: la eclesiología es una ciencia teológica que estudia a la luz de la razón y de todo cuanto Dios ha revelado. Si recordamos, nuestras primeras sesiones eran sobre esto. O sea, un estudio teológico que tiene que profundizar en el dato revelado o en la revelación de Dios, que es escritura y tradición viva. ¿Sí recuerdan eso, no? Entonces, la revelación de Dios es lo que contiene la escritura y también lo que se nos ha transmitido por la tradición viva de la iglesia. Y que haciendo uso de la razón, podemos profundizarlo. Entonces nos dice el padre Francisco: la realidad de la iglesia, es decir, de la comunidad histórica y estructurada de quienes creen en Jesucristo, celebran los mismos sacramentos y son guiados por unos mismos pastores. Entonces, el estudio teológico, a través del uso de la razón, iluminada por la fe, haciendo uso de la revelación, que estudia y profundiza en esta comunidad, una comunidad histórica porque es de personas que ocupan un espacio y un lugar en el tiempo, que son seguidores de Jesucristo, que celebran a Jesucristo a través de los sacramentos de una liturgia y que están unidos en torno a unos mismos pastores. Todo esto, esta definición abarca lo que es la eclesiología. Entonces, bueno, esto es así como es un apartadito que les puse que no viene en el libro, pero es interesante ver que, bueno, este estudio teológico tiene su nombre propio. Bien, siguiendo con el padre Francisco Mateos, él tiene una estructura en su libro que me pareció muy interesante y que el libro que tenemos, pues, de texto, más o menos lo maneja, pero aquí el padre, pues, lo puntualiza más claro, ¿no? Entonces nos dice que para poder hacer un estudio de la iglesia, lo hace siguiendo un método que sería una cronología teológica basada desde la escritura en 4 puntos, o así como en 4 tiempos. La primera es estudiar el tema de la iglesia desde una iglesia convocada por el Padre. Para hacer este estudio, que sería un poquito como las prefiguras de la iglesia en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento vamos a descubrir ya a Dios Padre y Yahvé, que a través de su acción en su pueblo elegido, Israel, va preparando, va llamando a lo que en futuro será nuestra Iglesia Católica.
sea, nuestra Iglesia Católica tiene sus raíces y tiene sus prefiguras históricas dentro del Antiguo Testamento. Segundo momento histórico, pues sería la Iglesia fundada por Jesucristo. Y esta la tenemos ya más clara, ubicada, ¿no? Todo lo que es en el Nuevo Testamento, pues nos va, sobre todo en los Evangelios, vamos a tener ahí ubicada la acción fundadora de Jesucristo. O sea, Cristo que funda esta iglesia. Después, la iglesia puesta en marcha por el Espíritu Santo. Aquí vamos a hacer uso para esta tercera etapa, pues vamos a usar sobre todo el libro de Hechos de los Apóstoles y algunas cartas de San Pablo, donde va a hacer referencia a esta acción del Espíritu que llega y que moviliza a esta iglesia. Y por último, cuarto punto, sería la iglesia acogida con fe por los hombres, que sería como la etapa histórica que ya nosotros estamos viviendo, que es, ok, esta iglesia que fue convocada, fue pensada por el Padre desde el Antiguo Testamento, que la va prefigurando y que después llega en Cristo y Cristo pone manos a la obra, la funda y que después es el Espíritu Santo quien la moviliza, pues todo esto en nuestra realidad actual debe de tener nuevos retos, nuevas realidades. Entonces hay un estudio teológico que sería llamado los estudios sobre la pastoral, de cómo todo esto que venía en los textos de la Escritura, ahora se van a adaptar a nuevas realidades. Bien, entonces está muy claro esto y un poquito vamos a usar esta estructura para adentrarnos al tema. Entonces realmente usé el libro de texto, pero también como que me subí un poquito a esta estructura del Padre Francisco porque me parece muy clara, así muy bien estructuradita para poder comprender el proceso de la iglesia desde su fundación, desde que se empieza a convocar hasta que pasa por una fundación, a un impulso, etc. Muy bien. Bueno, aquí quería hacer como un pequeño paréntesis. Y es que nosotros normalmente, sobre todo en nuestras clases de catecismo, se nos hablaba de que la fundación de nuestra iglesia católico-cristiana, pues se dio en el Pentecostés. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar, por ahí a veces los hijos, ¿no? En catecismo lo repetían, era así como una enseñanza muy propia del catecismo. ¿Cuándo es? Y hasta hay una pregunta, ¿cuándo se funda la iglesia? Se funda en Pentecostés, con el Espíritu Santo. Bueno, pero esta respuesta pues es muy imprecisa. Realmente desde el estudio eclesiológico no podemos hablar que la iglesia católico-cristiana se haya fundado en Pentecostés. Pentecostés es un momento fuerte de la fundación de la iglesia, pero la fundación realmente de la iglesia se da en Cristo. Ahora les voy a echar una preguntita, un buscapiés para despertarnos. Y aquí la pregunta es, ¿y cuándo funda Cristo su iglesia? Se supone que es cuando resucita. Uh-huh. Bueno, es un momento, pero no es el momento, es un momento fuerte también de fundación, pero no es así como el primer momento. O sea, no fue el primer momento, aunque sí es un momento muy fuerte de fundación. Okay. A ver, cuando envía el Espíritu Santo a los apóstoles. En Pentecostés también es un momento fuerte, pero no. Hay algo anterior históricamente. Yo creo que cuando llama y elige a sus apóstoles. Yo también lo creo así. ¿Quién da más?
Yo pienso que desde su concepción. Pues sí. Ahí ya Nancy se fue más a las raíces y ciertamente, Más atrás. sí, se fue al principio de la historia y es que ahí está lo cierto. Cristo funda su iglesia cuando Cristo llega entre nosotros. Desde que Cristo nace, Él empieza a fundar una iglesia. Él trae un proyecto, una misión. Y en esa misión está construir el reino de Dios, ¿no? Y la iglesia, pues la iglesia es la expresión visible de este reino de Dios. Aunque a veces dentro de nuestras iglesias no pareciéramos que viviéramos en el reino de Dios, ¿verdad? Porque a veces hay tantos problemas al interior de nuestras comunidades, pero ahí está presente la expresión visible del reino de Dios. Bueno, entonces, aunque nosotros decimos que al momento en que Cristo llega al mundo, comienza a fundar su iglesia, bueno, en este proceso de toda la vida de Cristo, van a empezar a existir momentos fuertes donde se va a ver así como, lo voy a explicar de esta manera, como si la iglesia fuera una empresa. Esta es una analogía, ¿eh? Sí, un ejemplo. Como si la iglesia fuera una gran empresa, pero que los dueños, los socios de esta empresa, deciden ir haciendo fundaciones por etapas. Entonces ya fundamos tantito aquí, después hacemos una segunda fundación más allá, y quizás nos movemos ahora a otro territorio y hacemos otra fundación, hasta que logramos que esta empresa pues ya esté funcionando. Entonces, durante la vida de Cristo van a existir momentos muy fuertes donde Cristo está haciendo una fundación intensa, aunque Él, después de eso y antes de eso, siga a través de sus obras y sus palabras en una fundación más velada, pero... Y va a llegar otro momento también intenso. Los que ya fueron ahorita mencionando, sí, pues son reales, ¿no? Son los momentos fuertes. Y precisamente los vamos a repasar en la sesión como momentos intensos de fundación. Pero sin olvidar que Cristo, su misión, era venir a traernos el reino de Dios y el proyecto de salvación que dejó establecido en su iglesia. Por lo tanto, Cristo llegando al mundo comenzó a fundar, porque llegó desde niño a cumplir una misión. Muy bien. Ok, aquí retomo otro texto del catecismo. Dice, la iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios. Prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza, fundada por las palabras y obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección. O sea, aquí nos está presentando dos momentos muy fuertes de fundación. Su muerte en cruz, su resurrección. Son los momentos más intensos de fundación. Dice, se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. O sea, ya llegando el Espíritu Santo, esta iglesia que ya fue fundada, ahora es promovida, es impulsada por el Espíritu Santo. Y no hay que olvidar aquí esta palabra que viene por la efusión del Espíritu Santo. La efusión es la acción que viene de lo alto. Entonces el Espíritu Santo viene de lo alto y infunde, derrama sobre. Entonces Cristo funda una iglesia, pero llega el Espíritu Santo y le infunde fuerza, le infunde poder, le infunde energía a algo que ya está fundado por la segunda persona de la Trinidad. Por eso hay que entender que cada persona de la Trinidad tiene como una acción dentro de este proyecto que es la iglesia.
Entonces Dios Padre la convoca, la desea, la quiere, la va prefigurando en el Antiguo Testamento, llega el Hijo, la funda a través de sus obras o palabras, toda su acción en el mundo. Después el Espíritu Santo es el que le da la detonación, le da la energía. Quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra. Al final, esta iglesia que fue proyectada por el Padre desde el Antiguo Testamento, que recorre toda nuestra realidad terrena, pero al final queda establecida también en el cielo, que es a donde vamos caminando todos, ¿no? Y queda la promesa de una iglesia celeste establecida en una tierra nueva y en unos cielos nuevos, que dice el Apocalipsis. Entonces, al final vamos viendo que este proyecto de la iglesia no es un proyecto humano, no es un proyecto así como para resolver un asunto a los que andamos aquí en el mundo, sino es un proyecto de Dios, Trinidad, o sea, porque es la Trinidad que lo asume, y que este proyecto lo dirige no solamente hacia el futuro, sino lo dirige hacia la gloria. O sea, es una iglesia para habitar en y con la Trinidad. Y aquí pongo de nuevo estos 4 puntitos, que sería como nos vamos a manejar en estas sesiones, que sería una iglesia prefigurada y preparada en el Antiguo Testamento por Yahvé, Dios Padre, fundada por obras y palabras de Jesucristo, manifestada e impulsada por la efusión del Espíritu Santo y acogida por hombres y consumada en la gloria. Entonces aquí ya tenemos el esquemita que vamos a ir llevando. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a entrar un poquito a lo que sería el Antiguo Testamento, donde esta iglesia todavía era un proyecto en la mente de Dios y que la empieza a convocar Dios Padre a través de estas acciones y acontecimientos que se dan en el Antiguo Testamento. Y en el texto nos dice, el Padre Eterno, para salvar a los hombres que habían pecado, estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que fue prefigurada y preparada en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Bien, entonces vamos a encontrarnos como este proyecto de iglesia que hoy es, pero que hace 1900 años, en época de Abraham, hace 3900 años en época de Abraham, o 3250 años en época de Moisés, estaba todavía en proyecto de realización. Y aquí pongo un primer texto donde los eclesiólogos, los teólogos especialistas en el tema de la iglesia, descubren una primera manifestación de una iglesia, de una asamblea convocada por Dios. Y pues nos presenta el momento pues de la misma creación. Ahí Génesis 1, del versículo 27 al 28. Recordemos que en el versículo 26 aparece esa expresión, ¿no? Creados a imagen y semejanza de Dios. Y aquí en el versículo 27 dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Bien, en este macho y hembra, que ya hay un plural, ya son 2, ya empieza a ser comunidad, pues ahí se ve un primer esbozo de una asamblea convocada. O sea, este Dios Padre no solamente los convoca, sino comienza creándolos. Los crea y los convoca para que estos primeros hombres vivan en torno a Él.
Entonces ahí se ve ya muy clara una comunidad de fieles seguidores, ¿no? de Dios y que le son fieles. Después dice, después los bendijo Dios con estas palabras: ser fecundos y multiplíquense, hinchen la tierra y sométanla, mandad a los peces del mar. Entonces, en esta otra expresión de ser fecundos y multiplíquense, pues ya se ve más clara la experiencia de una comunidad que es convocada por Dios Padre. Dios Padre lo desea, Dios Padre lo quiere, una comunidad de seres humanos en torno a Él. Muy bien. Claro está que en todos estos textos del Génesis nos vamos a ir encontrando diferentes momentos, no es el único, pero como les decía en un principio, este tema es tan vasto, está tan lleno de citas, que simplemente al pasar ahí por el periodo de Noé, pues estamos viendo también una asamblea convocada, ¿no? Dios Padre, Yahvé, convoca a Noé a una salvación en comunidad y los mete a un arca, y que después esta arca va a tener toda una connotación, precisamente ya ahí si encontramos en la carta de Pedro, vamos a encontrar toda una connotación de la presencia de Cristo. Vamos a encontrarnos que el arca, esta arca de Noé, era una prefigura en el Antiguo Testamento de lo que se iba a cumplir en la presencia de Cristo. Cristo, ahí en Primera de Pedro, se le va a definir como la nueva arca. Es una nueva arca que quien se sube a esa nueva arca se va a salvar a través de las aguas. O sea, son una serie de prefiguras de iglesia, ¿no? Ya dentro de una arca, pues ahí va una iglesia metida, que en este caso es Noé, sus hijos y sus nueras. Pero bueno, son tantas las citas que hay donde se descubre la presencia de una prefigura de la iglesia que, bueno, no las vamos a recorrer. Solo así como las más relevantes. Entonces aquí les presento otro ejemplo, ¿no? Y es uno de Abraham, entre muchos, porque Abraham también, hay muchos momentos en que en Abraham se descubre esta presencia de un proyecto de iglesia de Dios. Y aquí, bueno, yo les pongo el caso del Génesis 15, ¿no? Del 5 al 21. Y es un Dios que en un primer momento, si recordamos un poco la escena, ¿no? Es un Dios que le pide a un Abraham que salga de su tierra, abandone todo, y que Él le va a dar una tierra, le va a regalar una propiedad. Y después viene una promesa de que lo bendecirá con hijos. Recordemos que su esposa Sara pues era estéril. Entonces aquí yo nada más tomo un pequeño texto entre muchos donde vienen las expresiones de la promesa de Dios Padre a Abraham de que de él vendrá una iglesia futura. Y le dice, mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. Esta es una expresión muy de la Biblia de Jerusalén. Nada más que la Biblia de Jerusalén, como trata de ser muy precisa en la traducción de los textos originales, por eso usa estas expresiones que a veces son como muy difíciles de entender. Se lo reputó por justicia. Aquí vamos a entender que reputó por justicia vamos a entenderlo como por la fe de Abraham, la mucha fe de Abraham, y todavía no le ha ofrecido a su hijo, Todavía Dios Padre no le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo. Es más, el hijo de Abraham todavía está en proyecto, apenas le está prometiendo que tendrá hijos. Mas, sin embargo, Abraham ya ha manifestado fe, se ha movido de su comodidad, de su vida tranquila, de su vida cómoda que tenía en Ur de Caldea, y se está movilizando. Y ante esas acciones de obediencia de Abraham, Dios descubre su fe, y por esa fe
Dios lo va premiando. Entonces es un Abraham que va recibiendo bendiciones y premios, pero que también recibe pruebas. Y una vez que la prueba es superada, así como los jueguitos que juegan nuestros hijos, ¿no? Del Xbox, y donde van superando por etapas, por niveles. Pues así iba Abraham, ¿no? Superando pruebas, y en cada prueba manifestaba una fe más sólida en Yahvé, y esto le traía mayores bendiciones de parte de Dios. Y después, bueno, y todo esto viene a cuento porque Abraham le dice a Yahvé, así como que tú ya me has prometido todo eso, pero no veo claro. Si leemos los textos, los versículos anteriores, es un Abraham, no es que dude, sino es un Abraham que no entiende dónde humanamente van a pasar las cosas. Y eso nos pasa a nosotros, ¿eh? Muchas veces en nuestra realidad humana, que creemos en las promesas de Dios, pero humanamente aquello no nos cuaja, no lo entendemos. Entonces es un Abraham no que tenga dudas, que esté fallando en la fe, sino no esté entendiendo cómo este Dios que le está prometiendo un gran linaje, una gran descendencia, para empezar ni siquiera le da a él un hijo. O sea, humanamente lo que tú, Yahvé, me estás prometiendo, humanamente no tiene sentido. Mas, sin embargo, Abraham no cuestiona a Dios, le pregunta, porque Abraham sigue caminando, obediente a lo que Dios le va pidiendo. Por eso Dios le hace esta promesa, ¿no? Y después, para que esto porque después a Abraham le dice a Yahvé, Yahvé le dice, yo te daré una gran tierra, por tu mucha fe, y para tu descendencia te daré una gran tierra. Y Abraham, pues muy humano como nosotros, le pregunta a Dios, ¿y cómo será eso, no? Entonces, para Dios demostrarle que eso va a ocurrir, hay una primera alianza. Y ahí Dios le pide a Abraham que sacrifique, ¿no? 3 corderos y que los ofrezca en un altar de piedra a Yahvé. Hay una primera alianza, hay un pacto. O sea, es un Dios que le dice a Abraham, ok, te estoy prometiendo, pero para que te quede certeza, vamos a hacer un pacto legal. Estos pactos legales consistían en la muerte de un animal, que lo que quería decir era, si yo no cumplo mi parte del pacto, que me muera. Pero como ahorita no me puedo morir, ni tú te puedes morir, vamos a matar un animal, que es símbolo de la muerte si tú o yo fallo. Sí vamos entendiendo en dónde viene el concepto de sacrificar animales, y que es un concepto que nuestras comunidades aquí en Michoacán, indígenas o Oaxaca, en muchos lugares del mundo, el concepto de sacrificar un animal a una divinidad va teniendo como sentido, ¿no? O sea, para que tú no me mates a mí, yo te sacrifico un animal. Para hacer un acuerdo, en este caso con Yahvé, para hacer un acuerdo, vamos a sacrificar un animal, y eso me recuerda a mí que si no cumplo yo, me muero. Bueno, y por eso la sangre se expandía, ¿no? Como para dejar muy claro que nos vamos a morir y a regarnos. Bien. Profesor, una pregunta. Sí. A partir de aquí es cuando de este sacrificio y de esta obediencia de Abraham, ¿se cambia de Abraham a Abraham? ¿O sí. Sí, ahí bien. A ver. Mira, te voy a mentir, Coquis. No sé si exactamente en esta escena o en una posterior. No es en esta, no, perdón. Es más adelante, con Abraham hace varias alianzas. Y la alianza de la circuncisión, que es más adelante, ahí es cuando le cambia el nombre. Sí, con Abraham realiza varias alianzas. Okay. Este es el primero, pero no es donde le cambia el nombre, no, sí. Va a ser más adelante. Pero ahorita lo que te diga ahorita ya va a ser mentira. A partir de ahorita te puedo mentir porque no me acuerdo en qué capítulo del Génesis, pero sí es más adelante. Okay. Sí, es precisamente cuando
hay una alianza donde el mandato es ya no un sacrificio en animal, sino el circuncidarse, él y su descendencia. Bien, dice, aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham, en estos términos: voy a dar a tu descendencia esta tierra. Y ya le dice desde dónde, ¿no? Desde Egipto hasta Babilonia, y le da los linderos de su propiedad. Este podría ser la primera alianza, así como oficial, con Dios Yahvé. Porque hay otra alianza que aparece con Noé, capítulos antes, pero todavía Noé, habíamos dicho que es un personaje todavía históricamente no preciso. Puede ser una alegoría. Pero ya Abraham es un personaje ya históricamente ya más cierto, por lo tanto, vamos a tomar que sería como la primera alianza entre Dios y Dios Yahvé. Perdón, entre un hombre y Dios Yahvé. Bien. Después aquí nos echamos un brincote histórico, porque en Abraham van existiendo varios momentos, ¿no? Es más, el tema de la alianza de la circuncisión es otro momento también de una prefiguración de la iglesia. O sea, son muchísimas las citas que nos va a dar en ese periodo. Pero aquí nos vamos a echar un brincote histórico y vamos a llegar con Moisés. Serían como las escenas más fuertes, ¿no? Donde, pues ya estando en pleno desierto, nos dice el Éxodo, a 3 meses de haber salido de Egipto, pues llegan ahí al monte Sinaí, y ahí es quizás la cita bíblica donde ya nos aparece esta expresión de convocar, donde ya nos aparece la expresión de eclesia, ¿no? La traducción al griego en eclesia. Es muy hermoso este texto porque es el primer momento donde Dios propone, porque Dios no forza a hacer alianzas. Dios siempre nos propone. Recordemos que Dios siempre hace pacto con hombre libre. Y para que tú en tu libertad hagas alianza con Él, pues hay una invitación desde tu libertad. Y entonces aquí en esta escena del Éxodo 19, nos presentan a un Dios que antes de cualquier cosa propone. Y pongo un poquito del texto, es muy largo, pero es muy hermoso. Y Dios le dice a Moisés, en un primer momento Dios le dice a Moisés, llama a Moisés al monte Sinaí y le dice, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. O sea, en un primer momento es un Dios que antes de hacer la propuesta de la alianza, es un Dios muy sabio, que primero te recuerda los beneficios que tienes de estar cerca de Él. O sea, en esta pedagogía divina, pues te recuerda, ¿no? Mira lo bien que te ha ido cuando estás junto conmigo. Y les dice, yo te saqué de Egipto y te protegí como una mamá águila. Como si tú fueras un polluelo y yo te cubro, ¿no? Te protejo, te llevo entre mis alas. Y después les dice Yahvé. Bueno, le dice Yahvé a Moisés. Ahora, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, todavía es una propuesta, todavía no llega a la alianza. Serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. O sea, aquí la propuesta de Dios es grande, porque les está diciendo, si tú aceptas hacer alianza conmigo, vas a convertirte en mi propiedad. Y si tú ya has visto cómo yo actúo con poder, si tú eres de mi propiedad, pues vas a tener muchos beneficios porque yo soy poderoso. A los que son de mi propiedad los voy a proteger de una manera especial, ¿no? Por eso viene, serán de mi propiedad personal entre todos los pueblos. Aquí ya está apareciendo una prefiguración de la iglesia. Es una iglesia que es propiedad. Por eso esto lo interpreta San Pedro en su primera carta. En la primera carta de San Pedro la interpreta. Y San Pedro dice, así como en el Antiguo Testamento Dios Yahvé propone hacernos de su propiedad, hacernos sacerdotes,
un reino de sacerdotes y una nación santa, pues ahora en la iglesia de Cristo se cumple esa misma promesa que Yahvé hizo en Éxodo 19. Esta es una interpretación de San Pedro, o sea, no es una interpretación de un teólogo moderno, no, o sea, ya en la misma escritura se interpreta este texto. Bien. Y ahí por eso pongo puntos suspensivos porque todavía viene otro texto, pero termino con esto, ¿no? Dice, porque Yahvé le dice a Moisés, ve y dile esto al pueblo. O sea, Moisés está haciendo funciones de mensajero. Moisés es intermediario entre Yahvé y el pueblo. Por eso, prácticamente, Moisés es el primer sumo sacerdote, prácticamente. Aunque no es el primer sumo sacerdote del pueblo, oficialmente. Oficialmente, ¿quién fue el primer sacerdote del pueblo de Israel? No sé si lo recuerden por ahí. El primer oficial, o sea, el que recibe el título y es ungido y es revestido oficialmente, pues es... Melquisedec, ¿no? No, esa es una prefigura. Y es muy extraña porque todavía no había ni pueblo. Es ahí en Génesis 12. Sí, pero es en Génesis 12. Todavía no había pueblo de Israel, no había... Es una prefigura hermosísima, pero no. El primer sumo sacerdote oficial del pueblo, pues es Aarón, el hermano de Moisés. A él le da el mandato Yahvé a Moisés que unja a su hermano y lo revista y le impone las manos, lo convierte en un sacerdote oficial. Pero Moisés, aunque no era el oficial, era el sacerdote que estaba en la voluntad de Dios, porque hacía toda la acción sacerdotal. Entonces, por eso, el ser intermediario entre Dios y el pueblo lo está cumpliendo Moisés, ¿no? Entonces, Moisés baja con el pueblo, por eso dice, y Moisés fue y convocó, aquí ya viene la expresión que en griego sería eclesia, aquí, y es una expresión que está en el Antiguo Testamento, donde ya vemos la presencia de una iglesia, por esta palabra, convocó a los ancianos del pueblo. El convocar al pueblo, convocar a la asamblea, en torno al mensaje de Dios, porque Dios va a hablar. Moisés trae palabras de Dios, la propuesta de la alianza. Y dice, y les expuso las palabras de Yahvé. Entonces ya vemos aquí ya con más claridad, al menos desde la teología eclesiológica, ya en el Antiguo Testamento vemos con más claridad la presencia de una eclesia. Ahí se convoca a un pueblo, ¿no? Para llevarle la palabra de Dios y para que ellos respondan. Y bueno, pues obvia fue la respuesta, que no la pongo aquí, pero todo el pueblo dice, sí, haremos todo lo que Yahvé nos diga. Esa es la respuesta en este momento del pueblo. Capítulo siguiente, Éxodo 20, pues ya viene la alianza, ¿no? Las tablas de la ley. Bueno, pero esta escena es la que a nosotros nos interesa en cuanto al estudio de la iglesia. Aquí ya vamos a ver en la iglesia, y no la vemos nosotros, no es el Papa, nuestros teólogos. Los mismos escritores del Nuevo Testamento están viendo en este texto la presencia de nuestra iglesia. Están viendo a Cristo, que es como Moisés, y el Padre, que es Yahvé, y nosotros que nos acercamos a Moisés, somos pueblo a los cuales, pues Cristo nos propone, ¿no? Ser pueblo sacerdotal, y al ser bautizados, pues ahora sí, se nos cumple lo mismo que el Éxodo. Bueno, es interesante cómo estos textos siempre van hilados. Pasamos a un segundo momento. Realmente fue muy pobre ahorita lo que expuse. Son 3 citas del Antiguo Testamento, pero pues si no, aquí nos podríamos ir con el puro Antiguo Testamento para encontrar todas las escenas referentes a la iglesia. No, por ejemplo, hay otras escenas es en el mismo Éxodo, Deuteronomio, ¿no? De cómo
las normas y leyes referentes al culto, pues son una prefigura completa de nuestra iglesia. Los sacerdotes israelitas no tienen la misma autoridad que nuestros sacerdotes, mas sin embargo son prefiguras de lo que algún día va a ser el sacerdote de Cristo. O sea, si los ponemos en rangos, el sacerdote israelita tiene menor rango, menor autoridad y menor poder divino que el sacerdote católico cristiano. Pero el sacerdote israelita era una prefigura de lo que iba a pasar. Es más, cuando llegamos allá a los textos y a los ritos de purificación, a los ritos de sacrificio, que ahí nos pone pues nos lo ponen en Éxodo, en Levítico y algo en Deuteronomio, uno los va leyendo y uno ve clarita las prefiguras de la iglesia. Por ejemplo, está el mandato, ¿no?, de los panes de la proposición. Era una mesa de oro que estaba dentro de la tienda del encuentro, pero no estaba metida donde estaba el lugar santo, que sería como el sagrario. Hasta eso el templo, ahorita no traigo un esquema, pero lo que era la estructura del templo judío tenía mucho sentido con nuestras estructuras de nuestras iglesias. Lo que es nuestro sagrario, el lugar santo, santo de los santos, porque ahí está la Eucaristía, para el templo judío sería el lugar que era el fondo y estaba separado con una cortina que le llamaban el Sanctum Sanctorum, donde estaba depositada el arca de la alianza, y adentro del arca, pues las tablas, el báculo de Moisés y el maná. Y a ese lugar nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. Pues lo mismo, ¿no? Hay una prefiguración con nuestras iglesias cristianas. Después, en estas iglesias, afuera de este velo donde estaba resguardado el arca, pues había un pequeño altar de incienso, y a un lado estaba, creo al lado derecho, estaba la menorá, que era este candelabro de 7 brazos, y ahí cerquita de la menorá estaba la mesa de la proposición, donde estaban 12 panes de la proposición, que eran 12 panes, un pan por cada tribu del pueblo, que se bendecían. Y ahí explica el Éxodo que la palabra que usa Éxodo es, los balanceaban, así como si los arrullaran, y los elevaban, así como los elevaban y los arrullaban, y esos panes quedaban consagrados, y esos panes se elaboraban en el altar de los sacrificios, que era el altar de fuego. Con ese fuego se elaboraban estos panes, y de los cuales nada más podían ser comidos por los sacerdotes en el templo. Pero esos panes no se los podían llevar a su casa a comer, se comían en el interior del templo. Y se está viendo una prefigura eucarística, ¿no? Entonces, por eso, en el Antiguo Testamento están presentes muchísimas prefiguras de lo que es la iglesia, el culto, las prácticas, la liturgia, pero pues no alcanzaríamos. Por eso, pues ya aquí, de golpe y plumazo, nos echamos un brincote y llegamos a tiempos de Jesús. Fue un brinco de 1250 años. Prof, ¿Sí? Sí. Sí. Prof, yo tengo una duda A ver, en cuanto a los candelabros. ¿Por qué eran 7? ¿Por qué era de 7? ¿Cómo se llama? sí eran 7 donde se ponen las velas, no sé. Se les llaman, a ver, ahí se me fue el nombre, pero pues sí son 7 candelabros, 7 ¿Brazos? No, bueno, son 7 brazos, pero Bueno, son las lumbreras, pues, donde venían las velas, ¿no? Que no eran velas porque era aceite que se vertía. Bueno, 7 porque el 7 simboliza la perfección, y estas luces, que serán como las velas, representan la visión de Dios. O sea, en esas velas o en esa flama prendida en cada brazo
se veía los ojos de Dios, la visión de Dios. Entonces sería como decir 7, sería la visión perfecta de Dios, la perfección. Muchas gracias. Por ahí va, ¿no? Pero sí, Muchas la gracias. presencia que Dios nos está viendo. Ajá. Muy bien. Que puede tener más Gracias. explicaciones, ¿eh? No creo que sea la única, pero es la que yo me sé. Muy Gracias, bien. profe. No hay de qué, Vicky. Bueno, entonces ya pasamos aquí al momento de Cristo y su fundación. Jesucristo, Hijo de Dios, fundó la iglesia con la predicación del reino y con diversos actos de su vida terrena. Y aquí lo que nos decía Coquis, ¿no? Pues la institución de los 12, la Eucaristía también, la muerte en cruz y resurrección, que serían los momentos así fuertes, donde se manifiesta su voluntad fundacional y la va realizando. O sea, estos momentos nos deja así como muy clara el deseo divino de fundar una iglesia. En estos momentos, ¿no? Y en los demás momentos de su vida no nos deja a lo mejor muy claro ese deseo de fundación, pero al final de cuentas todo lo que Jesús realizaba era para construir su reino. Bien. Dice, la convicción entre los exégetas es de que Jesús fue un maestro, un rabino que tuvo conciencia de serlo. O sea, en Jesús había una autoconcepción de su misión, porque luego parece que es algo obvio, pero esto que parece obvio, de repente nos podemos topar muchos teólogos que lo están negando. Entonces hay muchos teólogos, se les llaman, son teólogos de avanzada, no tienen un nombre, tienen modernistas, les llaman también, que de repente están saliéndose de la ortodoxia y proponiendo una serie de teologías, pues que rayan en la locura, o si no, pues nos confundirían mucho, ¿no? Por ejemplo, algunos teólogos han dicho que Jesús no tenía una concepción clara de lo que él era. Nos presentan a veces a un Jesús como que venía cumpliendo la misión de Dios Padre, pero el que sabía cómo era la cosa era Dios Padre, y como que él pues iba por intuición haciendo las cosas y no tenía mucha claridad. Y bueno, esto es del todo falso, ¿no? La ortodoxia de la iglesia nos marca es un Jesús que tiene una claridad de su misión, al menos en su vida adulta, aunque de niño, como nos dicen los textos de Lucas, fue creciendo en estatura, en gracia de Dios y en sabiduría. O sea, Lucas sí nos pone a un Jesús que va en un proceso de madurez psíquica, emocional y también de autoconcepción divina, pero el mismo Lucas, cuando nos lleva al texto del capítulo 2 del Evangelio y nos presenta al niño que se anduvo perdiendo en el templo, pues ya nos presenta un niño Dios de 12 años que ya trae una claridad, que está metido en la casa de su padre, ¿no? O sea, ya trae una claridad de su trae una claridad de su autodivinidad y de que a él llega de una manera especial las gracias de Dios. Bueno, y aquí yo pongo este texto de Juan, en capítulo 13, donde nos revela, ¿no?, este Jesús con esta claridad. Ustedes me dicen maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Aquí en Juan es un evangelio que nos presenta mucho de la autorrevelación y autoconcepción divina de Jesús. Los otros evangelios no son tan claros como Juan en este tema. Entonces es un Jesús que dice, pues claro que soy maestro, y no solamente dice maestro, soy Señor. Cuando dice soy Señor, no está refiriéndose a que soy Señor como el Señor del pan, sino se refiere al Señor, título divino que se le aplicaba a Yahvé. Yo soy el Yahvé. Un poquito así es lo que está diciendo Jesús en este momento. Yo soy maestro divino, maestro del cielo. Bien, y en esta sabiduría de Jesús es que él viene y cumple esa misión
de fundación de una iglesia. Y después nos presenta que, bueno, aquí hay un dato, ¿no? Los mismos evangelios donde pues 170 veces se nos habla de estos discípulos como una parte importante de esta fundación. O sea, sí son un dato fuerte, son un dato duro de esta fundación de una iglesia, más sin embargo, más no es el único, ni es el dato más poderoso, aunque sí es el dato que nos trae como más, humanamente más certezas. Y que son, porque al final de cuentas son 12 íntimos, 12 incondicionales, que comen, que viven, que lo conocen a fondo y que van, o sea, hablando humanamente, reciben un conocimiento directo de él. Eso sin hablar de las gracias espirituales que también van recibiendo. Bien, vamos a entrar un poquito a este dato. Aquí vamos a tocar un poquito sobre los apóstoles, como este dato también es muy recurrente dentro del Nuevo Testamento. Ya San Pablo reconocía y enseñaba la existencia de este grupo. Y nos lo pone ahí en 1 Corintios capítulo 15, y pongo ahí el pequeño texto, ¿no? Dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fíjense un San Pablo que es un conocedor de la Escritura, es un fariseo estudiado, que tiene una claridad por sus mismos estudios, tiene una claridad de que todo lo que Jesús hizo, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Sí, sí, maestro. Ok, se me pusieron, Sí, prof. se me congelaron y me entró nervios. Dije, ya se cayó esto. Bueno, ok, entonces San Pablo tiene una claridad sí, tiene una claridad de que ya en las Escrituras, Antiguo Testamento, porque es cuando San Pablo está hablando según las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se termina de escribir. Entonces, dice, en Cristo se cumplió lo que ya se había profetizado en el Antiguo Testamento, y que murió y que resucitó. Y el tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. En esta referencia que Está ya. ahora sí me sacó en verdad. A ver, déjenme ver si me deja compartir. Ay, sí. Sí. Ya aquí está. Qué bueno. Ok. Sí, porque ya ven que otras veces no me deja compartir. Miren, ya me dejó. Bien. Entonces les comentaba cómo San Pablo, al estarse refiriendo a esta resurrección, que es en este capítulo 15, es el texto que más me gusta de cómo Pablo argumenta la resurrección de Cristo, porque pone como testigos no solamente a estos 12, no solamente a Cefas. Cefas es el nombre que se le daba a Pedro. O sea, Pablo le decía a Pedro el Cefas. Pablo argumenta que había otros 500 que habían visto a Jesús resucitado. O sea, Pablo está haciendo una argumentación muy fuerte de la resurrección real de Cristo. Bueno, pero aquí lo interesante es, nos pone a estos 12. Y más adelantito aquí, miren, dice, el número 12 es un número simbólico. A veces yo me pregunto, no, yo creo sí, porque a veces, bueno, Jesús traía muchos discípulos. Cuando estamos leyendo los evangelios, sobre todo en Lucas, nos habla de que Jesús envió a predicar a 72 discípulos. Está hablando ya de un bonche de gente, ¿eh? Mas, sin embargo, cuando Cristo elige a sus íntimos, solamente elige 12, aunque mínimo había 72. O sea, dejó a 60 volando, los dejó sin hueso. Ese es un dato interesante. Claro está, estos 60 que quedaron ahí, pues fueron parte de la estructura de la iglesia en las diferentes comunidades, aunque en 12 estaba depositada la autoridad de toda la iglesia. Muy bien.
Otro dato interesante en esto del número simbólico es en estas, ya les había platicado la semana pasada de estas cuevas de Qumran, donde se descubrieron textos del siglo I, entre ellos venían, bueno, los textos bíblicos del Antiguo Testamento, pero también vienen algunos textos escritos por unas comunidades ascéticas que vivían ahí en el Mar Muerto, y trae las reglas de las comunidades, más así se llama este documento, que es un pergamino antiguo, se llama la regla de la comunidad. Y leyendo esta regla de la comunidad aparece bien interesante que ahí menciona que estas comunidades están constituidas alrededor de un sacerdote israelita. Aunque ahí no está el templo, pero se ocupa un sacerdote, y están constituidas alrededor del sacerdote 12 consejeros. Es interesante el número 12 en esta concepción judía que al menos descubrimos en estos documentos no cristianos del siglo I. Y que es un número recurrente tanto en las 12 tribus de Israel, que es la prefigura. Las 12 tribus de Israel son la prefigura de la iglesia, y cuando se constituye la iglesia, se constituye en 12 apóstoles. O sea, el número 12 es importante. Parece ser, si no mal recuerdo, el número 12 significa elección de Dios, algo elegido por Dios. O sea, no es decisión humana, sino es decisión divina. Algo así está en relación con el número 12 en la numerología judía. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, no? Bueno, pasamos a otro texto ahora de Lucas. Bueno, vamos a recordar que en todos los evangelios, a excepción de Juan, porque no lo recuerdo en Juan, pero sí al menos en Mateo, Lucas y Marcos, nos presenta a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, nos da sus nombres, nos da datos, por ejemplo, hijo de Alfeo, hijos del trueno, Juan y Santiago. Al menos en estos 3 evangelios sí se dan a la tarea de presentárnoslo. Bien, en este dato aquí de Lucas 6, que es precisamente el momento de la elección, pero que el mismo texto de Lucas nos está dejando muy en claro que Jesús ya trae varios discípulos, no nada más trae a estos 12, trae a un buen grupo de personas que lo van siguiendo. Y es bien interesante este texto de Lucas, porque Lucas es el evangelista que nos presenta con mayor recurrencia el hecho de que Jesús está orando en momentos muy importantes de su vida. Es una de las grandes enseñanzas del evangelista Lucas. Nos presenta a un Jesús de Nazaret que está en una constante oración al Padre, en diálogo intenso, en una comunicación íntima con el Padre, sobre todo en los momentos decisivos de la vida de Jesús. Como un dato, por ejemplo, en las escenas del bautismo de Jesús, solamente Lucas nos dice que Jesús estaba orando. Los otros, tanto Mateo como Marcos, nos dice pues que es bautizado, pero solamente Lucas nos dice que en ese bautismo estaba orando. Bueno, y en esa misma lógica teológica de Lucas, en ese pensamiento y exaltación de la oración como una forma de vida para el cristiano, porque en últimas cuentas Lucas lo que pretende explicarle que como discípulos de Jesús, así como él se la pasaba orando, y orando sobre todo en los momentos más importantes, pues nosotros debemos de realizarlo. Entonces Jesús nos presenta que ya teniendo discípulos, varios discípulos, en un momento dado, dice Lucas, se subió al monte a rezar y pasó toda la noche orando a Dios.
Fíjense lo importante que Lucas propone en sus textos, ¿eh? No es un Jesús que le hizo una petición a Dios Padre. No es un Jesús que hace una oración de media hora. Es un Jesús que se pasó toda la noche en oración profunda, íntima y fuerte, porque iba a llegar un momento culmen. Y ese momento culmen era un momento fundacional importante. El elegir a sus 12. Y el texto nos dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, que eran muchos, y solamente eligió a 12 de entre ellos. Muy interesante cómo lo presenta Lucas. Este es un dato que no nos lo da ni Mateo ni Marcos. Y sí me gustaría aquí como que podérselos leer. Está ahí en Lucas 6. Ahí está en Lucas 6. Inmediatamente después de esta lectura que hice, y los presenta. Dice, a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, a su hermano Andrés. O sea, van presentándole y dejando en claro sus parentelas y sus relaciones, ¿eh? Nos deja muy claro que Andrés es hermano de Pedro. A Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado el Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Ahí tenemos a dos Judas en este grupo de los 12, pero nos deja muy claro quién fue el traidor. Dato muy importante, pues, que nos dejan estos evangelios, donde, pues, nos ponen sus nombres, nos los dejan muy bien presentados, porque son pieza clave para esta fundación. Son pieza clave, al menos como desde la dimensión muy humana. Bien. Después nos dice, anuncia públicamente sus nombres, les da el encargo de predicar con poder y expulsar demonios. Bueno, aquí en este caso está el texto de Marcos 6, donde nos presenta, así como Lucas lo hizo, ahora Marcos, pero si leemos a Marcos vamos a descubrir que trae sus diferencias. Cada evangelista ponía su toque. Ok, pero bueno, aquí de lo que vamos a destacar es en Marcos 3, donde dice, subió al monte y llamó a los que él quiso. Fíjense, es un texto similar al de Lucas que acabamos de leer. ¿Sí lo notan? Los dos evangelios nos están diciendo que Jesús sube al monte antes de hacer la elección de los 12. Pero solamente Lucas nos dice que pasó toda la noche en oración. Marcos no. Marcos no menciona ese dato. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos. Aquí está la clave del ministerio de estos 12. Enviarlos a predicar. ¿Qué van a predicar? Pues la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y con poder para expulsar demonios. Solamente pone como dos, en este primer momento, estamos en un primer momento fundacional. En este primer momento, estos discípulos cumplen la función de predicar y de expulsar demonios. Recordemos que Jesús hace un demo con estos discípulos y los manda a hacer una primera predicación, así a modo de prueba, como para irlos calando, que ellos mismos se vayan calando, pero es hasta, sobre todo en Mateo 28, ya al final del Evangelio, cuando viene el gran mandato, el gran envío, el final. Ya Jesús resucitado hace el gran envío. Pero ahorita hay que destacar esto, ¿no? ¿Cuáles eran las funciones de estos discípulos? Y que son heredadas a los ministros de hoy, predicar y expulsar demonios. Muy bien. Después el texto aquí nos dice, y a uno de sus discípulos, a Pedro, le concede una misión especial. ¿Alguien quisiera leernos este parrafito de Mateo 16, 13, 20?
si tienen por ahí su Biblia para desempolvarla, porque la hemos usado un poco. Mateo 16, ¿qué? Ya la tengo. 13:20. Sí, ¿quién Mateo 16, 13, 20. de camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, ¿esa es? Sí, esa es. ¿Es? Uh-huh. ¿Le sigo? Sí, hasta el 20. Instrucción a los discípulos. Primer anuncio de la pasión, reacción de Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir y que tenían que sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Saltaste unos versículos, perdón. A ver, sí. Como ¿Me que salté? sí. Para abajo, perdón, que te haya interrumpido, pero tengo la misma Biblia que tú y Sí, ahí comienza del 13. fíjate. Sí, en el Sí, es cierto. Sí. Entonces dice, ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, uno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y según ustedes quién soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón de Juan, porque eso no te lo han revelado ningún mortal, sino mi Padre, que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí nos está presentando en este texto de Mateo cómo el trato que le da Jesús a Pedro es un trato muy especial. No deja de ser un apóstol más, pero tiene un trato un poco especial. Es más, ahí le da a él algo interesante. En las Biblias, en los evangelios, sobre todo en Mateo, es la primera vez que aparece la expresión iglesia, donde le dice, yo a tu vez te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la primera vez que aparece en Mateo la expresión ya iglesia, ¿no? Bien, entonces lo pone como piedra fundamental a Pedro, y no solo eso, sino como un Pedro que tiene potestad de atar y desatar en la tierra y en el cielo. Esta escena nos va a aparecer en el otro evangelio, nos aparece en Juan, pero bien curioso porque nos va a aparecer hasta Juan 20, que es el último capítulo, el penúltimo capítulo de Juan, que es un Jesús que ya resucitado le da esta autoridad a Pedro. Bueno, aquí aparece otra cita que es 17, 24, 27. No la vamos a leer, pero es bien interesante. ¿O quieren que la leamos? Yo creo sí. A ver si alguien nos puede leer esta, porque es muy interesante. Son de esas citas bíblicas que pocos se han leído y no las tenemos en nuestro consciente colectivo. A ver ahí, si alguien se va a Mateo 17, del 24 al 27. Yo lo tengo, profe. Yo lo leo. Sí, por favor. La libertad de los hijos. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron, ¿no paga su maestro el impuesto? Pedro contestó, sí. Al entrar Pedro en la casa, se anticipó a Jesús a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra
¿a quiénes cobran los impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su país o a los extranjeros? Pedro contestó, a los extranjeros. Jesús le dijo, por lo tanto, los ciudadanos de su país están exentos. Con todo, para que no se ofendan, ve al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. La tomas y la das por mí. ¿Era ese? Sí. A ver, sí le descubren el dato de cómo Jesús está tabulando él al mismo precio que Pedro. Porque el tema es un tributo, ¿no? Hay que pagar tributo al templo. Entonces, aquí Jesús le pide que vaya y que saque un pez, y con la moneda que le saca al pez, esa moneda tiene el valor para pagar, una sola moneda tiene el valor para pagar el impuesto de Jesús y el impuesto de Pedro. O sea, en el mensaje de Mateo nos está presentando como un Pedro al cual Jesús le dio el mismo valor que a él. Jesús iguala a Pedro con él. ¿Sí se me explico, no? Entonces, eso es fuerte. Le está dando un vicariato, lo está haciendo su gobernador, su íntimo, y no es porque Jesús le dijo, ve y saca un pez y le sacas 2 moneditas, sino deja muy en claro que con un solo valor se paga lo que de Jesús y lo de Pedro. Entonces le da un rango muy especial a Pedro. Y esto en la mente colectiva de los discípulos estaba muy claro, ¿eh? O sea, y vamos a ubicar que este Pedro, aparte, tenía un temperamento colérico, era un líder natural, era un hombre impulsivo. Eso era por el lado humano. Y por el lado divino, pues Cristo mismo, viendo los atributos humanos que traía, pues a él le da una encomienda especial. Que en la realidad, viéndolo en la práctica, el Papa sigue siendo un apóstol entre los apóstoles, ¿eh? Por eso el rango del Papa, el rango oficial, bueno, no oficial, sino el rango dentro de la estructura de la iglesia es de obispo. O sea, el Papa es obispo. Es un obispo más entre los obispos. Es el obispo de Roma. Recordemos que dentro de la iglesia hay dos estructuras. La estructura eclesial, que sería, en la estructura eclesial pues estamos laicos, religiosos, diáconos, presbíteros y obispos, nada más. Esa es una estructura eclesial. Sirve para el funcionamiento interno y la administración de los bienes santos, ¿no? Pero después la iglesia tiene una estructura oficial, sería como la estructura humana, que es donde ya nos vamos a encontrar obispos, arzobispos, cardenales, luego monseñores, ¿qué más salen? Delegados. Entonces va siendo una estructura dentro de la misma iglesia, pero que es una estructura para cumplir funciones oficiales o de organigrama o de funcionalidad dentro de la iglesia. Entonces, el Papa como Papa, bueno, es dentro de la estructura organizacional, como sería como la parte humana de la iglesia. Pero dentro de la parte espiritual de la iglesia, pues no hay más que obispo. Y el obispo, que es el Papa, el obispo de Roma es el Papa, pues es uno más entre ellos. Por lo tanto, las cosas dentro de la iglesia son consensadas entre la opinión de obispos, ¿no? Y la voz del Papa debe de ser una voz de calidad. Aquí como Cristo mismo lo presenta, ¿no? Como en aquel que dejó el voto de calidad, pero no deja de ser uno entre los demás hermanos.
Sería un poquito así. Ok. Jesús le da un trato especial a revelarles el misterio del reino. Esto en los textos nos presenta muy claro cómo cuando Jesús daba sus parábolas a los discípulos, a los apóstoles, les explicaba de una manera especial. ¿Por qué? Porque ellos deberían profundizar más en los misterios del reino, ya que ellos pues iban a dirigir esta iglesia. Les confiere poder para predicar y curar, cosa que ya vimos en el momento anterior, ¿no? Son poderes especiales. Muy bien. Ahora, vamos, la intención de Jesús de fundar su iglesia se manifiesta especialmente en 2 actos de su vida terrena, sin eliminar los otros momentos de fundación, pero son como los momentos culmen, así los momentos importantes de fundación. Ya tengo al grupo de los líderes, ya tengo a mis íntimos que van a dirigir, pero ahora como iglesia santa se ocupa que Jesús hiciera un acto especial. ¿Se recuerdan cómo en el Antiguo Testamento, antes de que el pueblo de Israel se conforme como pueblo, Dios los consulta, Dios les pregunta y después Dios hace una alianza, ¿no? La pregunta es, hagamos una alianza para que sean ustedes pueblo de mi propiedad, ¿no? ¿Sí recuerdan? O sea, el tema es la alianza. Esa alianza es la que en el Antiguo Testamento le da estructura a esta prefigura de la iglesia que es el pueblo de Israel, es una prefigura, lo consolida y le da forma y le da práctica, ¿no? Es lo que va a funcionar por el resto de la historia hasta hoy. Pues lo mismo pasa en Cristo. Para que esto quede bien consolidada, esta nueva iglesia, ahora lo tiene que realizar a través de una nueva alianza. Esa nueva alianza, pues es a través de su pasión, muerte y resurrección. Por eso es importante tanto la institución de la Eucaristía como ese momento de su muerte. Bueno, en el momento de la Eucaristía queda muy claro, ¿no? Cuando Jesús les instituye la Eucaristía, hagan esto en memoria mía, está instituyendo a un grupo de hombres para que realicen una acción litúrgica divina. O sea, ahí queda muy claro en esa institución, ¿no? Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza que será entregada por todos vosotros, sí. Pero cuando él dice, hagan esto en memoria mía, está instituyendo a unos hombres que van a oficiar a modo de Jesús. Entonces es un primer momento muy fuerte, ¿no? Porque está instituyendo la liturgia básica, el centro del culto de la iglesia. Bien, y el segundo momento es en su muerte. Aquí me voy a brincar esto porque quiero mejor que lo leamos en un texto de Pablo, donde Pablo lo explica. Es lo que les decía hace rato. Muchas de estas interpretaciones teológicas las vienen a dar los mismos autores bíblicos del Nuevo Testamento, y en este caso va a ser Pablo. Bien, ese es un texto de Pablo. ¿Quién quisiera leer este texto de Pablo? ¿Si alcanzan a leerlo? Porque no sé si esté muy chiquito para ustedes. Sí, prof, yo puedo leerlo. A ver, Clau, sí, porfis. San Pablo, meditando en los frutos de la muerte de Cristo en la cruz, afirma: de los 2 pueblos, judío y gentil, hizo uno, derribando al muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus preceptos, para crear en sí mismo de los 2 un solo hombre nuevo, haciendo la paz y la reconciliación con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Muy bien. Perdón, pero aquí me agarró de Bueno, sí queda claro, ¿no? En este texto, mientras en el Antiguo Testamento, ahí en el Éxodo 19, la propuesta era, vamos a hacer una alianza para que sean mi pueblo santo.
de entre todos los pueblos. O sea, es un Dios que en esta prefigura, en este momento inicial, selecciona un grupo especial, un pueblo para él. Y ahorita Pablo dice, eso que pasó en el Antiguo Testamento, ahora es mejorado en Cristo, porque ya no hay judío ni gentil. Esa división que existía en el Antiguo Testamento, que era necesario para formar este pueblo, ahora queda inútil. Ahora son un solo pueblo, ¿no? Una sola iglesia. ¿Y cómo se construye esta iglesia? Aquí lo dice, ¿no? Es derribado por el, ¿dónde lo dice? Dice, un solo hombre haciendo la paz y reconciliación con Dios, ambos, en un solo cuerpo por medio de la cruz. O sea, esta unión de los dos pueblos se da a través de la cruz. Entonces, Dios se congratula con todos los gentiles por medio de la cruz, ¿no? Y hace un solo pueblo entre la iglesia del Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel, ahora con los paganos. La cruz fue el medio de unidad. Bien, ese es en Efesios 2. Ahora si nos vamos a Efesios 7, ay, híjole, pero me va a dar hasta miedo para llegar ahí. A ver, ahorita que lo lean. ¿Quién quisiera leer este? Yo lo leo, profesor. Sí, por favor. ¿No hay Efesios 7? ¿Es 6? Es Efesios 5, 21, 26. Ah, es que dijo 7. Y yo dije, no, perdón. no hay Efesios, sí. Perdón, no es 5. Pero si quieren leerlo aquí del monitor, de lo que tengo aquí ya escrito, porque es muy largo allá. Yo aquí nada más sinteticé la idea. ¿En dónde me quedé? Como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra. Bueno, la primera parte no se oyó, o al menos yo no la oí. ¿La vuelvo a leer? No sé si lo oyeron las demás, pero bueno, lo están viendo, ¿no? Es un texto muy fuerte. Pareciera que es un texto que no aplica hoy. Pareciera un texto que trae un lenguaje que hoy nuestro lenguaje no se entiende. Mas, sin embargo, es un texto, de Efesios 5, es un texto que tiene una gran profundidad, sobre todo en los temas de la teología matrimonial, como en la teología eclesiológica. Y claro, está hablando en relación al matrimonio hombre y mujer. Pero yo subrayo aquí en un primer momento, dice, ser sumisos los unos con los otros. Eso hay que tenerlo como una frase clave para poder entender el resto, porque si no podemos empezar a criticar a Pablo de ser un misógino y de ser un personaje que pues es inaplicable para el día de hoy. Entonces vamos a quedarnos con el primer texto, ser sumisos los unos con los otros. Este principio que maneja Pablo de la humildad y del servir unos a los otros, estar en actitud de servicio, que esa es la actitud del cristiano, que no solo lo dice Pablo, lo dice ahí Jesús mismo en capítulo 13 de Juan, donde les lava los pies a sus discípulos. Dice, si yo que soy el maestro hago esto, dice, ustedes lávense los pies los unos con los otros. O sea, esa es la actitud del servicio. Si esto lo leemos fuera de contexto, pues aquí podemos, bueno, aquí las feministas pues me cocinan vivo, por eso a veces no me gusta mucho sacar al Efesios 5, pero hay que leerlo en su contexto.
Dice, ser sumisos los unos con los otros por respeto a Cristo. Cuando nos vamos nosotros allá a la carta de Pablo ahí de Filipenses, que está después de Efesios, ahí también sacan un texto hablando sobre la humildad de unos con otros, el servirnos los unos con los otros, pero Pablo dice, así como Jesús fue humilde, que él siendo de dignidad divina, se despojó de su divinidad, ¿no? Y se hizo hombre. Bueno, entonces en ese contexto nos dice aquí, por eso es aquí donde podemos echar muchos patines, dice las mujeres a sus maridos, respeten, es que aquí yo no lo escribí bien, si es como respeten, obedezcan las mujeres a sus maridos, fíjense, ni los dedos me permitieron escribirlo, ¿no? El miedo que tenía. Obedezcan las mujeres a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Bueno, va comparando la unión matrimonial con el matrimonio que Cristo hace con su iglesia. Va haciendo una analogía entre el matrimonio humano cristiano y el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Entonces pone Pablo a una cabeza en el matrimonio humano, y pone a Cristo como cabeza en el matrimonio que Cristo realiza con su iglesia. Recordemos que en los profetas este lenguaje de los enlaces matrimoniales era muy recurrente. Y lo vamos a encontrar también en Apocalipsis, ¿no? La unión entre una nueva Jerusalén que baja del cielo ataviada como novia a enlazarse con el Cordero. Bueno, aquí esto bueno, puede ser muy discutible, pero no olvidemos que todo va en clave de ser sumisos los unos con los otros, ¿no? Siempre va en esa clave. Pablo no está hablando en un lenguaje de autoritarismo. Y así con la misma humildad y el mismo servicio de Cristo para con su esposa, pues de la misma manera, ¿no? El cónyuge para con su mujer. Y después, porque en una clase una vez algunas pues no les gustó, pero fíjense en lo que dice a continuación. Dice, como la iglesia está sumisa a Cristo. Hasta ahí todavía no gusta, pero después viene lo fuerte también para los hombres. Así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Bien, después dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, aquí el ejemplo es una entrega de Cristo hasta la muerte. O sea, el amor es hasta la muerte, ¿no? Entregar su propia vida. Y que claro, es el ejemplo que le pone a los esposos, ¿sabes? El esposo, pues no es un amor hasta la muerte. O sea, está peor, nada más las mujeres obedecen, el esposo da la vida. Entonces salen perdiendo los varones. Pero aquí, en esta frase de como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está la clave teológica del valor divino de la iglesia de Cristo. O sea, es la divinidad de la iglesia. La divinidad de la iglesia consiste en que fue santificada por la sangre y el agua que emanaron del costado de Cristo. Que claro, aquí dice, fue purificada mediante el baño del agua y las fuerzas de la palabra. En otros textos también nos hablan de que toda esta santificación en la iglesia de Cristo es por su sangre. Entonces vamos viendo cómo esta iglesia de Cristo es santa en función a que fue santificada por Cristo desde la cruz. Un momento clave en la fundación. Bueno, ya casi se va a acabar esto. Ya casi se va a acabar. Ya me voy rapidito porque ya llegamos allá al siguiente momento donde un momento muy importante de fundación es precisamente el Pentecostés, que todos lo tenemos muy claro, donde se realiza las promesas de Cristo. Dice, aunque en todos los evangelios está presente el Espíritu Santo, en el Evangelio de Juan aparece como un don prometido.
Ahí en el Evangelio de Juan se nos presenta un Jesús que está prometiendo que es necesario irse él junto al Padre para poder enviar al Espíritu. El Espíritu que fortalecerá y guiará a esta iglesia. Entonces lo vemos en el Evangelio de Juan a modo de promesa. Pero es hasta... Ok, y aquí es otra escena donde nos lo presenta el mismo Evangelio de Juan, ahí en capítulo 20, precisamente Jesús resucitado que se presenta en medio de sus discípulos. Es la primera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, y en la escena nos dice que Él sopla sobre ellos y les infunde el Espíritu Santo, ¿no? También un momento clave de fundación para la iglesia. Son discípulos no solamente elegidos, que reciben el encargo, que reciben las gracias a través de las gracias santificantes a través de la cruz de Cristo, sino que ahora aparte reciben la fuerza del mismo Espíritu que los va a impulsar en la formación y fundación de esta nueva iglesia. Después ahí nos presenta, bueno, aquí en el... no es cierto, a ver. Aquí mismo nos pone, pero ya no lo escribo, en Hechos 2, capítulo 2, nos narra el Pentecostés. Entonces tenemos tanto en Juan como en Hechos de los Apóstoles dos momentos donde hay una presencia en los apóstoles de este Espíritu. En Juan, a modo de una infusión por el soplo divino, así como el soplo del primer hombre, el primer hombre en el Génesis 2, donde Dios insufla en las narices de este hombre de barro y le da vida, una vida nueva. Pues a ese mismo modo, ahora capítulo 20 de Juan, Jesús resucitado sopla este aliento de vida, ese soplo del Espíritu para darle vida nueva a estos hombres que van a llevar a esta iglesia. Y en el Pentecostés donde reciben por los dones. Entonces vamos a tener como dos momentos importantes en los apóstoles donde reciben la presencia del Espíritu. Para que la acción convocante del Dios Trino dé efectivamente origen a la iglesia como comunidad histórica, es necesario que el hombre la conozca por medio de la predicación y que éste la acoja aceptando ser bautizado en el nombre de la Trinidad. Bueno, entonces no podría haber iglesia, aunque ya hubiera ocurrido todos estos acontecimientos, si el hombre, si yo, si fulano, si sutano, no aceptan desde la fe ser parte. Recordemos que ya Pablo hablaba que la fe nos llega por la predicación. Entonces, todo aquel que recibe la predicación y en él nace la fe y pide el bautismo, en ese momento se conforma con parte de esta iglesia santa, fundada por Cristo, fortalecida por el Espíritu Santo, dinamizada por el Espíritu Santo y preparada por Dios Padre en el Antiguo Testamento. Bien, este es un pequeño texto que pongo después de la resurrección, cómo sale Pedro a predicarle a estos hombres judíos ahí en Jerusalén. Y pues Pedro, ¿no? Ahí habla de algo nuevo que está por suceder. Es la presencia del Espíritu Santo en esta nueva iglesia. Dice, entonces Pedro levantó la voz y les dijo a los judíos, pongan atención a mis palabras, está ocurriendo lo que anunció el profeta. Está hablando Pedro del profeta Joel, quien anunció ya en sus profecías que el Espíritu se derramaría sobre los hombres. Dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros viejos profetizarán. Es una profecía del Antiguo Testamento que se cumple en Pentecostés. Ahora, esta iglesia de Cristo, que ha sido llevada por el Espíritu Santo y es derramada por los dones del Espíritu Santo, donde nosotros tenemos la oportunidad, siendo miembros, de experimentar esta presencia del Espíritu Santo. Y ya por último, la consecuencia de esta predicación es la adhesión de los nuevos fieles. Pongo aquí un pequeño texto de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo vivían estos antiguos primeros cristianos
en la época de los apóstoles. Dice, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Ahí se hacen miembros, reciben el Espíritu. Y aquel día se les unieron unos 3,000 personas. Aquel día, o sea, el día de la predicación de Pedro. Y después dice el texto de Hechos, se mantenían constantes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. ¿Cuál es la vida de todo cristiano y debe de ser hoy? Y era la de estos primeros cristianos, hombres y mujeres que viven, ¿verdad?, escuchando la predicación de los apóstoles, en otras palabras, recibiendo nuestra catequesis, nuestra formación personal, con la comunión, en la fracción del pan, la liturgia eucarística y en la oración. Esa es la clave de la vida cristiana de la iglesia, antes y hoy. Bien, pues ya se nos acabó el 20. Muy bien, bueno, pues esta fue la última sesión, con esto terminamos. Ya no dejo tarea para ya no estresarnos y yo también tener chance ya a preparar todas mis calificaciones y pasarlas. Quien tenga todavía por ahí tareas y puede enviarlas, por favor, puede enviármelas. Yo las reviso y pongo calificación. Si no tienen todas, pues las que tengan, ¿no? Al menos para poner una calificación. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o algo que tengan que decir? No, pues, ¿y qué curso seguiría después de este o quién avisa o cómo? Les tiene que llegar por medio ya sea de Eli o de Brenda. Ellas son las encargadas de ir organizando los diplomados y los módulos. Sí va a ser con ella. Yo creo que por ahí ya les va a mandar. Y si por ahí me entero, pues lo subo al grupo. Lo subo al grupo para que ya les ¿Y cómo módulo piensa que siga o cómo va el orden, no? Ay, sí, ando bien perdido yo. En este grupo avisa Clau, chicas. En este grupo nos avisa Clau en cuanto esté. Ok, gracias. Sí, y Lucy no sé si en estamos el otro terminando módulos solamente. Sí, ya por ahí les va a llegar el dato. Bueno, pues con esto me despido. Por último, quiero hacer un último comercial. Yo sé que les voy a caer muy gordo, pero es mi minuto del comercial. Parte de lo que hago material didáctico para catequesis, que por ahí les voy a subir también para que lo vean, lo conozcan, y si alguien lo puede necesitar, es material para poder trabajar con niños, con los hijos, y que nos puede ayudar en varios temas. Son varios temas, materias litúrgicas, bíblicas. Es un dominó, memoramas, que ahí se los pongo, se los voy a subir al grupo para que los vean. Si a alguien le interesa o le puede ayudar, si da catecismo, pues me los puede pedir. Porque aquí en Morelia no se están vendiendo en tiendas, más bien estoy mandando a otras diócesis. Bueno, muy bien, pues ya terminando el anuncio, yo me despido. Sí, prof, muchas gracias por todo su apoyo, su tiempo y su dedicación. A ustedes. Y en cuanto yo tenga el dato de la siguiente diplomado, yo se lo subo, chicas. ¿Sale? Muchas gracias, Clau. Gracias, prof. Gracias, bonito día a todos.